traje al cuarto y le dije, decime la verdad. Me quité la faja. Decime la verdad. Y ella, no, papi, yo no me la robé. Y ella entendió rapidito. Yo, no, me vas a decir de dónde saca, es que me la prestaron. ¿Quién te la prestó? Es que me la prestó Angélica, la mamá de Angélica. Y me dijo, mire, déjeme llegar a la casa y yo le digo si le prestó la pluma o no. Porque sí, nosotros le compramos una pluma que era un dibujo. Cuando ya son como a las 4 de la tarde, yo estoy en el trabajo, me llama la mamá y me dice, sí, fíjese, sí, se la prestó Angélica, dijo que mañana se le dio a volver y yo le había pegado, ya vas a ver, y la niña asustada entonces yo no apliqué con sabiduría la enseñanza que se me da en la Biblia. Digaba la niña, Dios mío, yo me sentía mal. Y miren, lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, eso se les queda grabado. El año pasado mi hija llevó un suéter, se le mojó, lo puso en la silla, se desapareció el suéter. Nunca supo. Como a los 4 meses vino un mal tiempo otra vez y una niña apareció con el suéter. Y le dijo a mi hija, si no me devuelves mi suéter, yo le voy a decir a mi papá que te lleve a la cárcel y que te meta presa. Porque él me dijo a mí que los ladrones van a la cárcel. Y es que a niña llega, yo la iba a llevar y que le iban a meter presa porque había robado el suéter. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de aplicar el castigo, porque la Biblia no te niega que castigues con vara. La Biblia te dice, hazlo para que el muchacho no muera y que su alma sea liberada del Seol. En Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, como pueden ver, primero tenemos que aplicarlo a qué? Tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Nosotros no podemos provocar a nuestros hijos, ¿no? Ser justo con nuestros padres, porque de hecho es una de las promesas que tiene la Biblia, que el que honra a su padre y a su madre hereda larga vida. Y yo pensaba y decía, bueno, si se aplica de lo más pequeño que es tu casa, también cuando salís de tu casa, vos también tenés que ser justo. Y uno como empleado o como jefe, también tiene que ser justo. Se nos ha enseñado que nosotros en la iglesia no tenemos interpretación privada y sí leemos los versículos, versículo a versículo, sin saltarnos para no tener o crear una interpretación privada o algo de lo que yo pienso o lo que yo quiero. Siempre siguiendo en Efesios 6 al 5, perdón, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Yo hoy tuve una anécdota muy bonita y la palabra te dice, predicador, predícate. Yo no puedo pararme aquí a hablar algo que no debo, que yo no practico. Yo no les puedo hablar de santidad si yo no me aparto para Dios. Y hoy tuve un encuentro con un compañero y yo dije, no, yo tengo que aplicar la palabra. Yo le di una directriz y él me dijo, no lo voy a hacer, ni aunque me amonestes, porque anteriormente ya le había dicho, si no lo haces, te voy a amonestar. Entonces, mandé a traer la amonestación, llené la amonestación y me senté y dije, no, no puedo hacerlo. La firmé, lo llamé, lo traje a la oficina, le dije, mira, esto que te estoy poniendo es parte de tu trabajo, es correspondiente dentro de la planta. Nosotros trabajamos en una planta de producción y él me dijo, tenés razón, lo voy a hacer. Ya lo iba a hacer, me dice. Entonces le digo yo, ¿y por qué no lo querías hacer? Por soberbio, me dice. Pero me veía más soberbio yo queriendo amenazar
y decirle te voy a amonestar y te voy a manchar tu currículum en recursos humanos. Entonces, es hermoso leer la palabra y comenzar a aplicarla. Y yo le digo algo, entender también que sos hijo de Dios, Dios te va a corregir. Dios te va a corregir. Eh, hace como por el 2010, no es mi carro ni nada, pero me sucedió un accidente. Yo andaba en la calle ese día del accidente y fue aquí frente a Plaza del Sol. Tuve un accidente y yo amanecí un 31, primero, seguí y eran como las 9 de la noche. Ya iba para la casa, perdí la dirección, me estrellé contra una farmacia, giré 2 veces y pegué contra un poste de luz. Pero en ese momento yo no cambié mi vida, porque si hubiese sido así de fácil, o sea, yo hubiera tenido un encuentro con un golpe, con un accidente, hubiera sido así de fácil cambiar mi vida, creo que así de fácil iba a ser regresar a la vida que llevaba. Yo pasé un proceso, me tuve que ir de la ciudad, trabajé horrible, 4 o 6 horas en un pipante, jalando arena de una playa para hacer un rey. Llegó a su debido momento porque yo seguía tomando tal vez esporádicamente y andaba en mi fuerza y en mi voluntad queriendo dejar de beber por lo que me había pasado porque sabía que era malo, queriendo dejar de fumar por lo mismo y siempre caía, determinadamente siempre caía, hasta que reconocí que la disciplina la da Dios. Yo siempre decía, yo no puedo escuchar música del peludo porque me dan ganas y me temblaba la vena. Y menos se me olvida, Camil siempre dijo, decía y contaba una, no sé si es historia, y decía de que había un arpista y que pasaban por las sirenas y que unos decían que querían ir amarrados y así, hasta que aquel dijo, no, yo voy a disfrutar, póngame un arpista, que las sirenas canten y yo voy a pasar tranquilo. Y los otros tenían que ir amarrados al mastil y iban sufriendo por no caer en la tentación que era las sirenas por lo bonito. Bueno, lo mismo sentía yo, porque yo no podía escuchar la canción y es capaz yo dejaba de hacer lo que estaba ahí, si estaba trabajando me iba del trabajo. Y me reía con Fanny porque Fanny me dice ayer, yo decía, me voy, pero Dios no quería eso. Dios no quería eso. Y la viva razón es porque, como dice Rick, si yo le dije, ¿sabes qué? Y Fanny me decía, vamos a la iglesia, ya va a ver, se le va a arreglar su matrimonio. Yo le dije, sí, voy a ir a la iglesia. Y le dije, ya sabes qué, quiero dejar de beber, vamos a la iglesia. En principio era para que ya no siguiera. Pero sí, vamos a la iglesia, le digo, porque solo, yo sé, ya había probado todo, pues ya había estado en mi voluntad, ya había estado en todo. Pero Dios los trae a uno como con lazos de amor, dice. Y si no entiende, entonces lo jala primero y si no entiende, le da vuelta y lo empuja para que regrese. Y en Hebreos 12, 4, 11 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien al Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo le digo, hermano, que cuando nosotros no leíamos la palabra y de hecho el día que me iban a operar yo decía, ok, me congrego, bien, ofrendo, bien, diezmo, bien. Y así iba haciendo mi checklist
yo decía, este es mi, este es mi talón de Aquiles porque no estoy leyendo la palabra como debo. Y, y uno tiene que llegar a esa circunstancia para entender, uno tiene que estar al borde de la muerte para entender en qué estás fallando, en qué estás fallando. Y no digo que mi operación fue que Dios me corrigió, pero sí me enseñó, no estás leyendo la Biblia, no te estás nutriendo con lo necesario para ser un mejor cristiano, para ser y llegar a la estatura del varón perfecto que creo que debe de ser, y no creo, sé que es la meta que todos nos debemos trazar, para ser ese varón, alcanzar la estatura del varón perfecto. Y cuando yo choqué, yo no sentía gozo. Cuando tuve el relajo de problemas que tuve y me tuve que ir de la ciudad y que me fui amenazado y que me fui enjaranado y que tuve que trabajar un año, yo no sentía gozo alguno. Pero cuando nosotros reconozcamos que el castigo que estamos recibiendo es por parte de lo alto, tenemos que gozarnos. Porque si no nos gozamos o si no somos castigados, nos convertimos en bastardos y ya no somos hijos de Dios. Y yo por eso le decía a mis compañeros de trabajo, me dice, no, mi padre. Y le digo, en primer lugar, le digo, para que lo llames padre, tenés que ser hijo, le digo. Tenés que ser hijo. Y si nosotros en todo este año o en el año anterior no estamos pasando tribulaciones, créanme que seguimos siendo el mismo, como el que entramos los primeros meses, yo seguía siendo el mismo en el trabajo. En los siguientes meses ya quería cambiar y ya empezaban las cosas y que sos injusto y que esto y lo otro. Y empezaban las tribulaciones. Y lo que quiero decirles, hermanos, que si usted está pasando una tribulación, si usted está pasando una corrección, siéntase gozoso porque Dios lo ama. Porque Dios lo ama. Yo no sé si aquí alguien después de aquí se va y comete un pecado y se va a embolar y después va a ir a chocar su carro, o se va y comete fornicación y después aparece con una enfermedad. Créame que si Dios no lo amara, usted se iría, se embolaría, llegaría a su casa sin saber cómo llegó y llegaría bien, si Dios no lo ama. Pero si Dios lo ama y lo corrige por el pecado que está haciendo, tiene que sentir gozo. Tiene que sentir gozo. Siguiendo con nuestro estudio en Deuteronomio 4, nos habla y nos dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y este es uno de los que más levanta a nivel nacional e internacional en las redes sociales, como usted lo quiera poner. Esto es una causa de debate y una causa con lo que juzgan a muchos pastores, a muchas iglesias, porque no leen la palabra, no estudian la palabra y no se llenan de ella para realmente venir y hacer lo que hacían los jueces. Primero declarar al que es justo y culpar al que es culpable. Yo no digo que todos los pastores sí lo hacen bien, hay unos que lo hacen mal y hay otros que lo hacen bien. En 1 Corintios 9, del 9 al 14, nos dice, y es la parte que yo les decía, por qué era la ley de Moisés. Y por qué yo decía, si no está en la Biblia, es que es mentira. Y ahí nos dice, porque en la ley de Moisés está escrito, y lo que estamos estudiando es la ley de Moisés, que era para los israelitas. Dice, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dios todavía nos hace una pregunta, o Pablo hace la pregunta como sarcásticamente, ¿será que Dios se está refiriendo solo a los bueyes y que Dios cuida a los bueyes? Miren lo que dice el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y yo le digo, si a la gente le duele que el pastor reciba de la ofrenda la parte que le corresponde,
¿Por qué no le duele cuando usted pone un albañil y le hace un trabajo y le cobra el triple o el cuádruple? Si le está trabajando en lo material, ¿por qué nos debe de doler cuando alguien trabaja en lo espiritual? Si esa casa iba a quedar. Pero lo que con enseñanza y con amor y con preparación se hace para pararse acá, se hace gratis. Porque en la iglesia, bueno, todavía no me han dicho cuánto me van a pagar. Voy a esperar. No, no se cobra ninguno de los servidores, y yo creo que el 80% de los que está aquí son servidores. A ninguno le han dicho, bueno, cuando termine allá de cuidar los carros, se le va a dar algo. Es mentira. Todos lo hacemos gratis. Y no es que no tengamos derecho, o sea, sí se tiene derecho. En el versículo 12 nos dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas coman del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y yo creo que con esto dejamos una puerta y dejamos bien establecido que no es malo que el pastor tome lo que le corresponda. No es malo. Sin embargo, en la iglesia no lo hacemos, y todo con el fin de que no se encuentre un obstáculo para que una persona pueda recibir el evangelio, y que realmente no mire lo que la persona está haciendo y no diga, ese lo hace porque quiere mi diezmo, ese lo hace porque quiere mi ofrenda. Ya el diezmo es tu relación tuya con Dios, y la ofrenda es algo de agradecimiento, es algo que vos das con amor. Entonces, yo me siento gozoso de pertenecer a la iglesia, porque sé que el pastor no cobra. Es más, si puede ayuda. De hecho, le diré que el día que antes de casarme, me dijo, si no te casás, decime cuánto necesitas para tu boda, y después cuando puedas me lo pagás, me dice. Y ese es el fruto que recibe el pastor, porque que una alma sea que salva, que esa persona se pueda ordenar, y que ese es el verdadero salario que un pastor debe ameritar. Ese es el verdadero salario que nosotros como cristianos deberíamos anhelar tener. Que a la persona que usted le predica, esa persona sea salva, que pueda encontrar salvación, que pueda cambiar la vida que lleva, dejar su camino atrás, dejar el polvo atrás y comenzar como una persona nueva. En Deuteronomio 5 nos dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano y no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Para ellos significaba un insulto, una, que le escupieran la cara, y dos, que le quitaran el zapato y se lo tiraran, y su casa quedaba marcada como la casa del descalzado. Eso era que él había faltado a su palabra. Pero para que entendamos por qué tenía que casarse, o tenía que tener un hijo con el hermano, y para que entendamos qué era, por qué Dios lo ponía como un mandamiento, nos tenemos que ir más atrás. Recuerden que la Biblia
ella solita nos da la pauta para entenderla, pero si la leemos y la escudriñamos, en Números 27 nos dice, y miren lo que pasaba, y Moisés llevó a causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad. El papá había muerto y no había hijo, y la herencia se le daba al hijo. Entonces, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a su hermano. Y si no tuviere hermano, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermano, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, Dios le daba el mandato. Si el hermano moría y ellos no tenían descendencia, él tenía que llegarse a la esposa, al hermano de él, para que naciera un hijo, y él llevaría el nombre del papá difunto, o sea, del esposo, del viudo, llevaría el nombre del viudo, y tomaría su nombre y tomaría la heredad. Entonces, y usted me va a decir, pero ¿y esto qué, de qué me va a servir ahora en la actualidad? Que si esta era una ley de Israel. Pero Dios es perfecto en todo. Miremos Génesis 38. Y nos habla de Judá. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, y y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando él llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Onán cometía, en primer lugar, creía que Dios no puede ver lo que él está haciendo. Dios nos mira en todo momento. Dios mira lo que hacemos en todo momento, ya sea en el baño, ya sea escondida, ya sea con la luz apagada, como usted lo quiera poner. Dios nos está observando en todo momento. Dios nos está viendo en todo momento. Y él vertía en tierra, o sea que él no quería que ella quedara embarazada para que no tuviera descendencia. Y esto lo hacía primero por lascivia, porque si él no quería que quedara embarazada, en primer lugar no se iba a acostar con ella. Y segundo, lo hacía por avaricia. Como leímos anteriormente, si él no tenía hijos, la heredad pasaba directamente, no a la esposa, a la viuda, pasaba al hermano. Entonces, Dios es tan perfecto que cuida hasta el más mínimo detalle para que nosotros tengamos salvación y no abrir una puerta para encontrar la perdición en el mundo. Dios nos dejó la palabra, y a veces cuando estudiamos dicen, no, pero en aquel entonces no había palabra, entonces Dios les dio, y Dios nos dio el libro. Yo no me canso de decir, Dios nos dio este libro para regirnos en la vida en todo momento. Y en Mateo 16 vamos a hablar un poquito de avaricia, porque él quería quedarse con la heredad del hermano. Él no quería darle un descendiente al nombre de él y que tomara la heredad. Entonces él quería la avaricia, él tenía avaricia, él estaba enfermo de avaricia. Él lo que quería era que toda la heredad de él pasara a él. Y yo le voy a decir, nosotros a veces nos afanamos y estamos en el trabajo y salimos del trabajo y seguimos hablando del trabajo, y se nos sale un negocio y a veces lo ponemos por enfrente de la iglesia y decimos, no, yo me voy a ir a hacer el trabajo. Y yo le voy a decir, hermano, que usted se podrá llenar de todos los bienes del mundo
usted podrá ser hasta el presidente de Honduras y ser el más poderoso, pero ¿y después de eso? ¿Después de eso qué? Mire lo que nos dice Mateo 16. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Yo no me canso de decirlo porque yo tuve 10 años perdido en el alcohol, luego pasé 10 años perdido queriendo salir con mis fuerzas y Dios todos los días me daba un nuevo amanecer. Y en la alabanza que cantábamos hoy dice, y si el sol no saliera mañana, y Dios hoy nos da un día nuevo. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar, de dejar de ser ese hombre con avaricia, esa mujer con avaricia que solo piensa en que quiero que me traiga y quiero que me traiga y que aquel trabaje y que siga trabajando y se olvidan del reino de Dios. No vamos a ganar nada, lo único que vamos a hacer es perder nuestra alma. En Deuteronomio 11 nos dice, si alguno riñere con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de la mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano y no la perdonarás. En Deuteronomio 23, que son 2 capítulos atrás, el pastor nos enseñaba qué era lo que pasaba si esa persona era magullada de las partes vergonzosas, sea de los testículos, o si se les eran apuntados. Y dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Y dice de que le iban a apuntar la mano. Y usted me dirá, sí, el Antiguo Testamento es físico y también es bien brusco. Y el Nuevo Testamento también. Para el que comete pecado, así lo va a sentir. Para el que está en pecado, así lo va a sentir. Cuando lleva la palabra de corrección a su vida, usted le va a doler. Porque dice que la Biblia es un arma, es una espada de doble filo. Como la querás ver, te va a doler. Y en Mateo 18:8 nos dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echados en el infierno del fuego. Y es lo que yo le mencionaba, mi hermano. Nosotros tenemos que poner a Dios por sobre todo y por sobre todo. Porque a veces nos quedamos en casa por cuidar la casa. O a veces no voy a sacar el carro porque lo acabo de lavar y está lloviendo y mejor no salgo de la casa porque lo voy a ensuciar y me toca ir a la iglesia. Y le puedo dar una infinidad de ejemplos en la cual nosotros venimos y ponemos todo lo de este mundo por encima de lo de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros no tengamos emociones por encima de Dios. Yo no digo que está malo amar, de hecho es uno de los mandamientos, pero que no pongamos otras cosas por encima de Dios. Nosotros platicábamos con Eli y Eli me decía, es que el error está en que vos diezmes y después a tu mamá, después de que diezmaste, le des más dinero de lo que te toca diezmar. Porque entonces vos estás poniendo a tu mamá por encima de Dios. Nunca podemos hacer eso. Y el hecho de que decía, le cortaran la mano, pero si le cortaban la mano y era obediente, ella podría entrar en presencia de Dios. Y lo mismo nosotros, hermanos, si sabemos que algo nos está afectando, déjelo. Si sabemos que
que una persona que probable no sea cristiana, y en vez de que nosotros le hablemos de la palabra, nos está arrastrando y nos está llevando al vicio, o nos está llevando a la calle, o nos está llevando por el camino de perdición, mejor déjelo, déjelo, porque si no, lo va a arrastrar y usted también va a ser lanzado al fuego. En Deuteronomio 13 nos dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así como Dios nos ponía que tenían que ser justo y que el hermano que estaba en pleito tenía que haber una justicia para determinar quién era el que era culpable o el que era inocente. Lo mismo, nosotros tenemos que ser, nos da la enseñanza de ser justo con nuestros hijos, nos da la enseñanza de ser justo con nuestros jefes, nos da la enseñanza de ser justos y sobre todo con Dios. En el versículo 16 dice, pero abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Todo comerciante que tiene una balanza y cuando va a comprar el producto tiene un tipo de medida y cuando lo va a vender tiene otro tipo de medida, esa persona representa ante Dios abominación. Y esa persona va a recibir justicia. Y probable no la justicia de nosotros. Va a recibir justicia de lo alto porque él comienza haciendo injusticia. En Deuteronomio 17, y vamos a hablar de Amalek, nos dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Marca en su Biblia, débiles, que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Y quiero hacer una pausa. Dice que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Yo le pregunto, ¿por qué no atacó los fuertes? ¿Por qué Amalek no atacó los fuertes y sí atacó los débiles? ¿Por qué? ¿Quiénes son esos débiles? ¿Quiénes son los débiles en la actualidad? Egipto, ¿qué representa? El mundo. ¿De dónde venían saliendo ellos? De Egipto. Cuando llegué a la iglesia, yo venía siendo ese primer débil. Yo venía saliendo del mundo. Yo venía saliendo del pecado. No dejaba de ser pecador y no dejo de ser pecador, pero era débil. No sabía discernir entre el bien y no sabía discernir entre el mal. Y cuando nosotros venimos y uno hace la oración y confiesa a Jesús como su Salvador, uno comienza en el caminar y uno comienza siendo un niño que bebe leche, un niño fluctuante. En Hebreos 5:13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y todos los que somos nuevos cristianos, pasamos a ser esos. Pero resulta que no solo existe ese tipo de débil, sino que también está el débil que todos los días se congrega. Y yo creo que este es hijo de Camel. O de Riger, no sé. De hecho, él compartió la imagen y me encantó porque vean lo que dice, cuando eres viejo en el evangelio pero sigues comportándote como niño. Un niño sigue necesitando ¿qué? Leche. Un niño sigue necesitando que lo vayas a traer para que venga a la iglesia. Un niño sigue necesitando
que le llames para que venga a la iglesia. Y, y no solo esto, hermano. Ese débil cristiano que ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, ese débil cristiano que ha dejado de orar, ese débil cristiano que no ayuna cuando se le convoca y menos cuando lo dispone en su corazón. Hoy voy a ayunar el miércoles, dice. Y llega el miércoles la primera baleada y taca. Se fue, no hay ayuno. No nos apartamos para Dios. No nos apartamos para Dios. No nos preparamos para Dios. Entonces, ese es un tipo de débil que la verdad que no tiene temor de Dios. Porque conoce la palabra. Conoce el evangelio. Sabe que robar es malo. Pero va y se pega el ené. Y se lo digo, en mi familia sucede. Y yo le digo, vamos a la iglesia. Y me dice, no, yo soy adventista. Me dice, pues sabes que desde niño voy al adventista. Pero se pega al contador y le digo, ese es malo lo que estás haciendo. Ellos roban más, me dice. Entonces, él está en la leche. Él está en la leche. A veces nosotros estamos en la leche cuando no queremos venir a la iglesia. En el versículo 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Si nosotros como cristianos alcanzamos la madurez, dejamos de ser esos niños fluctuantes. Dejamos de estar tomando leche, de que nos lleven y que cada vez que cometamos un error nos tengan que cambiar el pamper, porque seguimos siendo niños. Cuando alcanzamos esta madurez, todo lo demás es gozo. Todo lo demás es gozo. Yo siempre le comentaba y les decía, yo le digo a mi esposa, para mí jugar fútbol era mi reseteo. Yo puedo estar cargado toda la semana y si me iba a jugar pelota, yo hasta me olvidaba de que tenía hijos y era mi reseteo. Era mi reseteo y yo me volvía a sentir como nuevo. Cuando uno alcanza la madurez, hacer las cosas de Dios o estar en el camino de Dios y servirle a Dios, se vuelve tu prioridad. Cuando me operaron, lo único que pensaba era, me voy a perder el viernes de práctica de alabanza. Y no salí en el evento. Y no era porque quería que me miraran, sino que porque para mí pararme atrás de un micrófono y cantar, y es, ojo, que soy el que mejor canta, no se rían. No se rían, ¿por qué se ríen? Son bromas, soy uno de los que peor canta, pero es uno de los que más lo ama hacer porque lo hago para Dios. Y nuestro servicio tiene que ser para Dios. Tenemos que dejar de ser el cristiano débil que se tropieza subiendo las gradas y viene con amargura acá y viene y no regresa dentro de 2 meses y 3 meses porque el hermano no le dijo, nos vemos hermano, que te vaya bien, Dios te bendiga. O porque no movió su carro a tiempo porque ya te querías ir, porque ya jugaba el partido. Entonces, nosotros tenemos que salir de eso, porque, hermano, ser el cristiano débil solo trae una cosa. Solo trae una cosa. Si llevas tanto tiempo, ya conoces la palabra, ¿qué pasa? Te volvés un cristiano tibio. Te volvés un cristiano tibio. No orás para tener calor. Y tampoco te decidís en ser frío o ser caliente. En Apocalipsis 3:15 nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En el 16 nos dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El que es débil no tiene temor de Dios. Porque si te enseñaron a no robar, no robes. Y esto sucede, y se los digo, que van a perecer como el pueblo de Amalek, que fue borrado sobre la faz de la tierra. Fue la orden que se dejó.
porque no podemos estar ni en lo frío ni en lo caliente. No podemos estar en medio. O nos decidimos a ser fríos o nos decidimos a ser calientes. Porque mire, usted es un cristiano que que ya es viejo de venir a la iglesia 8 o 10 años, ya ha leído la Biblia 2 o 3 veces, pero es infiel a su esposa y sabe que es malo y lo hace. Viene un cristiano, una persona nueva acá, recibe palabra, decide cambiar su corazón, y nosotros como ese cristiano débil venimos y le hacemos tener otra percepción de lo que es el evangelio y la ley de Cristo. ¿Y qué va a pasar con ese cristiano? Ese cristiano todavía toma leche. Y no es que sea malo que tome leche, sino porque él viene saliendo de Egipto. Él viene saliendo del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ese cristiano tropieza. Tropieza. Mire lo que dice Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. O sea, te vas a tropezar. Somos cristianos, pero somos pecadores y nos vamos a equivocar, está bien. Ay del mundo por los tropiezos, dice. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y eso era lo que yo me refería cuando le decía que ese cristiano débil, que está siendo atacado por la retaguardia, por Amalek, que es todo lo malo que hay en el mundo, ese cristiano débil debe definirse si quiere ser frío o quiere ser caliente. Porque si hace tropezar a esos pequeñitos que vienen entrando por la puerta, si yo como padre hago que mis hijos tengan un mal testimonio, que ellos vean en mí un mal testimonio y ellos se arruinen por mí, el culpable soy yo y el condenado voy a ser yo. Y dice, oiga bien, o sea, que se me hace mejor agarrar la piedra del molino de asno, que me la cuelgue en el cuello y que me lance al fondo del mar antes de que yo haga caer a uno de mis 2 hijos. Y uno tiene que saber y comenzar a ser un cristiano maduro, discerniendo entre el bien y el mal, porque ya lo conocemos. Ya sabemos que pecar, ya sabemos que robar es malo, ya sabemos que mentir es malo. Y mi hija me dice, y viene mi esposa y le digo, ¿en tal lado estoy? Mentira, no puedes ir por ahí. Y le dice mi hija, es cierto papi, es cierto mami, mi papi no te miente, le dice. Y yo no puedo decir, voy por tal lado, enfrente de mi hija y no ir por ahí. De hecho, por eso me tocó pedir perdón el otro día, porque dije, estoy ahí y no estaba ahí, estaba cerquita, pero no estaba ahí. Pero tenemos que ser conscientes con lo que sale de nuestra boca. Dice que Amalek atacó al pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto. Y después, más adelante, se fueron a una contienda, a una guerra. Y vino Moisés, y Dios le dijo a Moisés que se fuera arriba, y que levantara la vara, y que levantara sus manos. Pero Moisés se cansaba de tener la vara arriba. Moisés se cansaba de tener la mano arriba. Y el tener las manos en alto, y es una de las partes que más me encanta cuando estamos en la alabanza, que levantamos nuestras manos, porque cuando nosotros levantamos nuestras manos, yo me imagino a Moisés levantando la vara, porque ellos sabían que iban a ganar esa batalla, porque así le había dicho Dios, si levantas tus manos, vas a ir ganando la batalla. Pero Moisés se cansaba, y llegó Hur y Aarón, y le ayudaron a levantar las manos, y de hecho pusieron piedras para sostener las manos y para que ellos pudieran ganar la batalla. Nosotros somos cristianos y está la ley de Moisés
y nosotros nos regimos como cristianos bajo la ley de Cristo. En Gálatas 6 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Si usted ve a ese cristiano que tiene 10 años de estar viniendo aquí y usted está viendo que ese cristiano está fluctuante y nos han enseñado que debemos de recibirlos con brazos abiertos, que debemos de dar palabra que los anime a seguir en este caminar, no a condenarlos, no a juzgarlos, porque nosotros no somos jueces. En la ley de Moisés, Dios le dijo a Moisés y Moisés determinaba a los jueces. Nosotros tenemos un juez y nosotros tenemos que entender algo. En Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No estamos con temor, pero sí estamos atentos a la noticia que se está dando. Ya se declaró una pandemia porque ya está en todos los continentes. Ya existen personas que, de hecho aquí en Honduras se declaró hoy que habían dos personas con coronavirus. Nosotros a veces nos preocupamos más por lo que sucede en el mundo y nos olvidamos de lo que sucede en la casa. Y si nosotros somos cristianos, estamos regidos bajo la ley de Cristo. Y esto es que debemos sobrellevar la carga los unos de los otros. No debemos tener temor. No debemos tener temor al coronavirus. No le tenga miedo. Sí, tome las precauciones, como decía Fanny. Lo que está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos. Antibacterial, lavarse las manos, no ir a lugares muy concurridos y no hay problema. Hay una imagen que yo vi hoy y fue una rastra. Yo creo que todos hemos visto esta imagen y de hecho hemos visto el video. La rastra cayó encima de un carro turismo y él no murió. Es porque Dios tiene y es el único que tiene poder para dar vida y quitar vida. Nosotros vamos a andar con temor porque hay coronavirus. No, hermano. Nosotros vamos a tener fe y confianza en Dios, porque Jesús es la piedra del ángulo, es nuestra piedra angular. Y en Él tenemos que saber que por mucho que nosotros nos cuidemos, por mucho que nosotros agarremos y nos metamos en una cápsula, el único que nos puede dar salvación se llama Jesucristo. Es el único que nos va a salvar. En Hechos 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No tengamos temor. Enderecemos nuestro caminar. Seamos ese cristiano que somos llamados a ser. Porque si usted está aquí, créame que no es por casualidad. Yo siempre decía, ¿por qué dicen eso? Si yo vine porque me invitaron. Pero no es por casualidad. Usted se pudo quedar haciendo 1,000,000 de cosas en su casa, o en otro lado, o en el cine. Pero estamos aquí. Y si hay algo que yo quiero que en esta noche hagamos los que somos cristianos, es volver, pero volver al primer amor. Volver a ver la cruz que nos da salvación. Volver a ver al único, y dice que es el único, no hay otro nombre
en el cual podamos encontrar salvación. ¿Usted tiene miedo del coronavirus? Ore. ¿Usted tiene miedo de que le va a pegar? Ayune. ¿Usted siente síntomas? Póngase a leer la Biblia. Eso le va a dar salvación, porque nosotros nos vamos a morir de un día a otro día, o en su determinado momento. Pero solo Dios tiene el poder para quitar y dar vida. Nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos y dejar de andar por el mundo, ay, que tengo temor y que tengo miedo. Dejemos de ser esos cristianos y seamos los cristianos verdaderos. Esos cristianos que llevan las cargas los unos de los otros. Esos cristianos que se apoyen. Ese mural que está allá es la verdadera muestra de amor que hay entre hermanos. Si hay un hermano que labora y desempeña un trabajo, está anotado ahí, y entre nosotros debemos apoyarnos. A eso se refería Cristo cuando dice: lleven las cargas de los unos de los otros. No dice: este pecó, entonces tenemos que ayudarnos y tenemos que dejar de ser los cristianos débiles y comenzar a ser cristianos verdaderos. Cristo es la piedra angular, y sobre la piedra angular, por si no saben, es sobre lo que se construye todo. Todo. Y Cristo está aquí, y Cristo es la Biblia. Así que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque diste a tu Hijo para darnos salvación. Y pedimos, Señor, que como cristianos dejemos de ser oidores y comencemos a ser hacedores. Que lo que aprendamos cada día en tu casa, Señor, sea para edificar nuestro corazón y ponerte a ti sobre él y no nuestras emociones. Señor, te pedimos que bendigas esta congregación, Señor, que bendiga su familia y que la guardes de toda enfermedad, no solo física, Señor, sino espiritual. Que pueda renacer en nosotros ese amor a la cruz, ese amor a ti, Señor, y que podamos caminar como verdaderos cristianos. Te pedimos, Señor, que bendigas a los pastores de la iglesia y que les des sabiduría, Señor, para poder apacentar las ovejas que se sientan inquietas. Te pedimos, Señor, por los diáconos y por los ancianos, que los bendigas, que los guardes, Señor, por esa labor que desempeñan en cada momento y que hacen que los cristianos débiles que toman leche, Señor, sigan tu caminar. Te pedimos que los guardes y bendigas sus familias, Señor. Protege a nuestros hijos, Señor, de toda enfermedad. Guárdalos, Padre. No dejes que nada les pase, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestro corazón, Señor, que seas tú quitando todo pecado, Señor. Que seas tú limpiándonos, como pedía el rey David: límpianos con hisopo, Señor. Quita todo pecado y toda maldad de nosotros, Señor. Te pedimos que nos lleven con bien a casa, Señor, así como nos trajiste, Señor. Y te damos gracias porque hoy nos has cuidado, Señor. Y mañana que sea tu voluntad, Señor. Queremos ser gozosos en tu voluntad siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.